Que falta, ¿quién falta? La Tania, la Jimena. La Jimena y el Pocho que me ha dicho que venía. Está el Miranda. Está el Miranda. Me ha dicho que hoy vendría, pero bueno, no pasa nada. Puedes tardar más de 5 minutos, está Miranda. Vale, le damos un pequeño 5 minutos a el por qué y luego ya entramos en para qué se encarnó y vamos a hablar de muchas cosas nuevas, ¿vale? ¿Os acordáis que estuvimos hablando de quién se encarnó? ¿Quién se engendró, no? ¿Quién se engendró? ¿Quién se engendró? ¿Quién se engendró? La segunda persona de la eterna deidad. Se engendró la segunda persona de la deidad. ¿Por qué se engendró? Vamos, ¿os acordáis? El pocholete que ya está viniendo. ¿Por qué se engendró? Porque tenía que venir por un hombre, si un hombre trajo la destrucción. Muy bien. Los textos, ¿acordáis de los textos? Sí, lo tengo aquí. Venga, vamos a leerlos. Hebreos 2, 14, 17 y Gálatas 4:4. 4:4. Venga, vamos a hacer memoria de esto en tanto que se acerca el resto de nuestro fiel personal. No tenemos Biblias, ¿no? Aquí hay 2, 3. Pues mira, con esas 3 nos vale. Dale al Adrián, a Rubén, a Nata, que todos leamos, por favor. Venga, ¿quién tiene Hebreos 2, 14 al 17? Es coque. ¿Puede leer alguien Hebreos 2, 14 al 17? Estamos intentando averiguar el por qué se encarnó. Vimos quién se encarnó. Decíamos que... Hebreos 2:14. Sí. Referente al quién se encarnó, hablábamos de que estamos aprendiendo a hablar con propiedad y con claridad minuciosa a la hora de hablar. Lo tengo cuando quieras, de teología. Vale, ahora lo vas a leer. Cuando decíamos que quién se encarnó, podíamos decir que fue Dios quien se encarnó y nadie nos diría que estamos incurriendo en un vocabulario incorrecto. Pero si dijésemos que quien se encarnó, quien se engendró en María, fue la segunda persona de la eterna deidad, quien nos escuchase no solamente no nos diría que estamos incurriendo en una falsa doctrina, sino que nos diría que sabemos de lo que estamos hablando, que hablamos con propiedad acerca de eso. Porque nosotros hemos aprendido que una cosa es Dios en su esencia, Dios, ¿vale? Y que en este Dios, ¿vale? En esto que es Dios, pericosis. Exactamente, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien es verdad que esto es todo Dios, que son de alguna forma la forma en la que se ha ejemplificado para enseñar qué es Dios, hay que saber diferenciar porque dijimos que el modo de existencia de Dios es un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas. Es un modo de existencia para nosotros ilógico porque nosotros decimos un cuerpo, una persona, un ser, una persona, pero es que nunca olvidemos que Dios existe antes que ninguna otra cosa y que a Él no lo formó nadie. O sea, el modo original de existencia es este, porque Dios es antes que todas las cosas. Entonces, para poder entender qué es lo que es Dios y hablar con propiedad acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios y esto es Dios. Pero cada una de estas partes representan una de las personas que componen el ser de Dios. Una de las personas que componen el ser de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros decimos, ¿quién diseñó el plan? Dios diseñó el plan. Bien, pero dejadme, yo sé que vosotros lo sabéis, pero para que se os quede.
Si nosotros decimos, Dios diseñó el plan, está mal dicho, esto a mí me pone malo, ¿eh? Es que ya está una hora enfrente de esto y me puede dar algo. Se está bien ahora, puestos en el aire. Sí, pero bueno, con aquel nos puede valer. Es que una hora y dándote eso. Si nosotros decimos, Dios diseñó el plan, ¿está mal dicho? No, No, pero está mucho mejor dicho con propiedad, como que, dices tú. que quien diseñó el plan fue el Padre. Si nosotros decimos de que Dios mora en nosotros, ¿está mal dicho? No. Pero si decimos que quien mora en nosotros es el dulce espíritu, pues hablamos con más propiedad. Si decimos que quien se encarnó en María fue Dios, ¿está mal dicho? No, pero tenemos que decir que quien tomó cuerpo en María es la segunda persona de la eterna deidad que está representada en el Hijo. Por eso es muy importante que aunque haya algunos que les canse el que yo repita tanto las cosas, no repito las cosas con ningún otro objetivo, sino para que se nos queden, que esta forma de hablar, estos conceptos se nos queden en la Ayer cabeza. se mataban en un debate que si es un solo Dios en tres personas, ¿por qué no tiene cada uno una voluntad? Decían que se mataban entre ellos, que cada uno tiene una voluntad. Ya, diferente. no podemos decir que tiene cada uno una voluntad. si no serían entonces- tres dioses. Muy bien, diríamos que son tres dioses. Claro. Aquí no hay tres voluntades, hay una sola voluntad. Dios. ¿Vale? Y este ser divino, No sé, pero gente mayor... este ser divino tiene tres personas. Pero no hay tres voluntades, hay una sola voluntad. Una sola voluntad. Una sola voluntad. Uno no piensa una cosa y otro piensa otra distinta. Ni uno tiene que animar una cosa para... Yo te convenzo a ti para que... Eso no es así. Ellos codiseñan el plan y lo hablan de una forma interactuada sin que haya ningún ápice de contrariedad entre ellos. Qué bien. Porque comparten voluntad, sentimiento, atributos y esencia. Es una pregunta un poco... Venga, pues si no somos capaces de responderla, pues acudimos a quien sepa. En el cielo, ¿tenemos a tres personas o a uno? Esa es la pregunta muchas veces. ¿Viendo a Cristo ves a las tres personas? Sí. Entonces el Espíritu Santo no lo vamos a ver en el cielo tampoco. ¿Viendo a Cristo ves al Espíritu Santo? Sí, creo que sí, ¿no? Jesús, cuando Felipe le dice, muéstrame al Padre y creo en ti, le dice, tanto tiempo hace que estoy contigo. No dice tanto tiempo hace que estás viendo a alguien que se le parece. Jesús no dice, hace tanto tiempo que está aquí el mismo, que se parece mucho al Padre. No, dice, tanto tiempo hace que estoy contigo. O sea, Es la Cristo imagen del Padre, claro. Cristo está hablando, pero la imagen del Padre todavía es una frase que se le queda pequeña. Porque nunca os olvidéis que la Biblia es un acto de revelación de Dios. La Biblia no revela ni desvela lo que Dios es en su esencia. La Biblia es una revelación, la revelación más pura y más fidedigna que tenemos. Pero no deja de ser una revelación de Dios. Y la imagen misma de su sustancia todavía se queda por debajo entre la unión tan perfecta que hay entre Cristo y el Padre. Tanto es así que quien mejor lo explica es Cristo. Le dice Felipe, muéstrame al Padre. Y él le dice, tanto tiempo hace que estoy contigo. O sea, está diciendo, yo soy el Padre. O sea, es que no es una unión que esté perfectamente amalgamada y que uno sea... No. Es que son un mismo ser. Es que es la misma persona. Es que no hay diferencia entre ellos. A mí estas cosas me hacen un bueno. Ah, claro, y a todos, la doctrina de la Trinidad, junto con la doctrina de la persona de Cristo, de la cristología, son las doctrinas más difíciles de explicar y de entender. Eso es así. Es que si nosotros queremos entender a Dios, seríamos semidioses. O Dios sería muy vulgar, o nosotros seríamos unos semidioses. A Dios no se le puede entender. A Dios llegamos... Dios es un misterio revelado, pero no desvelado. Yo sé que el coche, cuando le aprieto, va, y cuando le suelto, tal. Pero yo no sé el mecanismo de los cilindros, del alternador, de las bujías, yo no sé, no desconozco eso. Yo sé que cuando aprieto va, y cuando suelto, frena. Yo sé que Dios es un Dios revelado, pero no desvelado. Yo no sé la profundidad. Nadie conoce la profundidad de Dios. ¿Vale? ¿Y para qué, no? Eso es. Habiendo enseñado quién se engendró, estamos mostrando ahora, recordando el por qué se engendró. Venga, por favor, Hebreos 2, 14, 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Vale, sino con que eso la socorrió- primera parte, con esa nos vale. ¿Alguien podría ver, lee otra vez, y a ver si es que alguien puede ver, ponlo sino a 2021, que con 2021 también estamos bien. ¿Alguien puede ver ahí el por qué y el para qué? Vamos a interpretar ahora la Biblia, ¿vale? Vamos a aprender. Así que, Escuchad, por cuanto favor. los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Muy bien. Vuelvo otra vez a leerlo, espérate cuando yo te diga. A ver si somos capaces de diferenciar. Aquí en este texto hay encerrado por qué y para qué. A ver si sabemos descifrarlo. Esto se llama interpretar la escritura. Por favor, estar avispados, estar rápidos, ¿vale? Léenolos y ahí tenemos que encontrar no solamente el por qué, sino el para qué también. Lee. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vale. ¿Alguien sabría descifrarme ahí dónde está el por qué y el para qué? El por qué es el principio, lo de por cuanto los hijos participan. Muy bien. Y el para qué es para destruir todo. Muy Para bien. destruir la muerte. Sí, señor. Dilo más alto. Morimos sin los aires, ¿eh? Ya se está dando el dolor, ¿no? Dame, dilo alto, cariño. Yo puesto el aire. Ya, El pero vamos a por qué ponerlo- es la primera parte. Cámbiate de lado. Todo. Cámbiate de lado. Nos vamos a poner los sonidos. No me voy. Un segundo. Dilo alto, porfa, me interesa mucho que cómo lo has explicado. Tiene el micro ahí. Ándale, ese también. No voy. Mira, no le doy. Hostia, la tía yo ni con gafas. Mira, niño, Echu, ponte para Yo allí. ni con gafas, ¿eh? Ponte para aquí. O bueno, donde tú quieras, donde tú, si estás mejor ahí, está mejor ahí. Está al lado, está al lado. Vale. Venga, ¿lo tienes? La primera parte es el por qué. Explícalo con el texto. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Muy Y bien. luego, sigue- Eso es el por qué tenía que engendrarse. Porque como los hijos participaron de carne y sangre, él también... De la misma forma. ¿Y cómo podía participar de carne y sangre? Eso, Desde aquí. su estado de Dios. ¿A qué se refiere? Muy bien. Participó de lo mismo, de la misma manera. Sí, pero haciéndose humano. ¿Vale? O sea, él como estado divino tenía sangre y carne. No. No. Para poder hacer como uno de nosotros, El verbo sí. pues tenía que ser, venir a la existencia como uno de nosotros. ¿Vale? Ese es el por qué. Y ahora vamos a ver el para qué. Dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Genial. Esto es al diablo. Perfecto. Aunque estemos viendo, me interesa mucho por qué hago esto. Porque yo quiero que vosotros sepáis interpretar conforme vayáis leyendo. Y estaba María y José y le dijeron, y conforme vayáis leyendo, vayáis como que descodificando a qué frase pertenece una doctrina, a qué frase pertenece otra doctrina, a qué frase, cuando vosotros digáis, y fue engendrado y el Espíritu Santo vino y tal, que vosotros sepáis desgranar un texto y que sepáis ubicarlo doctrinalmente. Eso es muy importante. Aunque estemos viendo ahora el por qué, me importa mucho haber hecho esta parada, para que veáis y sepáis diferenciar qué es lo que se puede encontrar en un texto. Y ese texto enseña no solamente el por qué, sino también el para qué. Venga, otro por qué. Gálatas 4:4. A 20 grados está muy bien hecho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Era indispensable estas dos cuestiones. Que viniese nacido de mujer. ¿Os acordáis que dijimos que poníamos el ejemplo? ¿Podía haber Dios haber hecho que Cristo apareciese así con un chasquido de dedos? Sí. Pero ¿cuál era el requisito? Que naciese de mujer. Y otro requisito para cumplir la ley, pues necesitaba estar bajo la ley. Esos dos requisitos eran lo que se necesitaban para que nos pudiese rescatar y que nos pudiese de alguna forma restituir. Venir de la simiente de Eva y nacer bajo la ley. ¿Vale? Hemos descubierto ya el por qué.
Ahora vamos a ver el para qué se encarnó. ¿Vale? Venga, ahora el para qué. Este no lo dimos, ¿eh? No, esto no lo dimos. ¿Para qué se encarnó? Que de alguna forma ya hemos dado algunas pistas con lo que la hermana ha leído en la segunda parte del texto. Primero de Juan 3:16. Primero de Juan 3:16, primero de Juan 4:10, Efesios 2:16, 19, Colosenses 1:20. Venga, tenemos 1, 2, 3, 4 textos. Y estamos viendo ahora el para qué. En esto hemos conocido el amor, Muy bien. en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dime dónde está ahí el para qué. Seguro que lo sabes. En esto hemos conocido el amor. Bueno, pues porque puso su vida. Muy bien. Y no sabéis lo feliz que me hace que veáis y que lo encontréis y que lo interpretéis. ¿Para qué vino? Para poner su vida por nosotros. Eso es un ¿para qué? ¿Abajo qué pone, pastor? No, abajo del todo. Colosenses 1:20. Vale. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Rogad a Dios que no me caiga. Señor, pon tu mano para que no se te jode. Así. Venga, porfa. La pastora me mata. En esto consiste el amor, no en que nosotros Desde justo. hayamos amado a Dios, sino En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. Echu, dime el porqué de ahí. O sea, el para qué. ¿Para qué? Sí. Que envía a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. ¿Sabrías decirme qué nos habla cuando habla de propiciación? Propiciación es que necesitamos, por decirlo de alguna forma, la víctima, ¿no? El cordero. Sí, vale, me vale. Bien. Redentor, ¿no? La ira que, Me va- que llevó en la ira de Dios. Venga, vale, más, venga, más. Propiciación no es apropiarse. No, eso es apropiación. La ira de Dios que iba contra nosotros fue para él, ¿no? Es como redentor, ¿no? Es lo redimió. Propiciatorio fue el sacrificio. Sí, No, muy no bien. apuntado el último versículo con los que era. Ahora lo ponemos otra vez. Colosenses 1:20. ¿Sabe que sería fascinante que estaríamos aquí ya como tal? Tener un proyector. ¿Lo has dicho? ¿Y qué? Ya está ahí, Colosenses pero- 1:20. Un proyector. Ahí en la oficina había uno. El propiciatorio era la cubierta. Sí. E imaginaros, no os vayáis a reír, pues, o yo tengo mucho poder. ¿eh? Aquí había un angelito y aquí había otro angelito. Aquí había una anilla, otra anilla, otra anilla y otra anilla. ¿Quién es ese me vocea tanto? Aquí se metían las anillas para ser cargadas por los levitas y aquí había un ángel, un querubín y otro querubín. Y esta tabla se le llamaba el propiciatorio. La sangre. Eso era el propiciatorio, que era donde se vertía la sangre, ¿vale? Y esto representaba a Cristo, Cristo, la tapa. ¿vale? Eso representaba a Cristo, que era como el intermedio. ¿Quién sabría decirme qué representaba el arca? La presencia de Dios. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Pues lo que hacía que el intermediario entre la gloria de Dios y la sangre que estaba representada en nuestra sangre o nuestra culpa, era el intermediario, que era Cristo. Por eso dice que Cristo es nuestra propiciación. Él es el intermediario, el sustituto, el que hace posible la relación de Dios representada en el arca con el hombre. Es Cristo el propiciatorio, el que hace una unión entre Dios y el hombre. La sustitución, la ira que el hombre merecía,
Dios la carga sobre su propio Hijo. ¿Vale? Eso es propiciatorio o propiciación. Dijimos que estábamos viendo... Entonces, pastor, ¿para qué? ¿Para apuntarlo aquí? ¿El para qué? Hay muchos, estamos leyendo muchos para qué. Se entregó por nosotros, era la propiciación o en quien nosotros merecíamos la ira del Padre, el castigo, el juicio, y Cristo fue como el pararrayos. Cristo hizo como pararrayos o el propiciatorio. ¿Vale? Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 4:10, Efesios 2:16 al 19, que este tenemos que leerlo, y Colosenses 1:20. Venga, por favor. Claro, eso ya son los que han contado, ¿no? Sí. Vale. Nos queda... Colosenses. Y Efesios creo que también, ¿no? Sí. Efesios. Quedan Efesios y Colosenses. Venga, ¿quién les tiene, por favor? Efesios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aarón, ¿dónde está ahí el para qué? Perdón. Que la hermana te lo lee otra vez. Léamelo otra vez, por favor. Sí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Dónde está ahí el para qué? Para reconciliar. Reconciliar, exactamente. Reconciliar. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Ahí parece que ese texto es simétricamente al otro, pero hay un detalle que es muy importante. Porque Cristo no solamente, si tuviésemos que definir, englobar en una frase, ¿para qué vino Cristo? Y ahora vais a entender ese segundo texto. Cristo vino, lo digo y ahora lo escribo. Cristo vino para revelar a Dios al hombre y para revelar lo del hombre a Dios. Para revelar el nombre a Dios. Para revelar Lo del hombre a Dios, el estado caído, la necesidad, el pecado que el hombre tenía. Más fácil, he utilizado mejor un término muy sofisticado o muy técnico. Cristo vino no solamente a acercar a Dios al hombre, sino que vino a acercar al hombre a Dios. ¿Vale? Leo ahora otra vez el texto con este prisma. Es el puente, ¿no? Exactamente. Pero no solamente hubo un acercamiento de Dios al hombre por medio de Cristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero ahora, Dios habiéndose revelado al hombre, si Cristo no hubiese acercado al hombre a Dios, se hubiese quedado el hombre igual. O sea, si yo tengo aquí 1 millón de euros para ti. Yo tengo aquí 1 millón de euros, la salvación para ti. Esto es Dios revelándose al hombre. Pero ahora, si Cristo no habilita al hombre para acercarse a Dios, hubiese quedado pobre en su delito y pecado y en su ruina. O sea, Cristo no solamente acerca al hombre, a Dios al hombre, sino que acerca al hombre a Dios. Leo otra vez el texto ese. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Muy bien. Así Sigue. las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿Lo veis? haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Muy bien. Lo del principio. Una ¿no, cosa también? aparte. El cielo, para que lo entendamos todos, ¿sabéis que me gusta explicarme que lo entendamos todos? El cielo estaba enfadado con la tierra y Él ha hecho posible que la tierra deje de estar enfadada con el cielo, acercando a Dios al hombre y acercando el hombre a Dios. ¿Vale? Pero es que ahí la Biblia siempre habla, perdona, Aroma, ahora dice lo que estaba hablando. La Biblia siempre habla, en el 90% de los términos que habla de reconciliación, siempre habla de acercando Dios al hombre. Pero este texto no solamente nos enseña de acercando Dios al hombre, sino que también del hombre acercándolo a Dios. ¿Vale? Dime, Roncho. Decía que el ejemplo que hemos puesto antes del propiciatorio
El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo para darlo. Dice que Jesús es el sumo sacerdote de nosotros. Sí. También él nos lleva de alguna manera a Cristo. Perfecto, haciendo papel de sumo sacerdote. el ejemplo es bíblico, total. De hecho, cuando hablemos de la exaltación, veremos eso que tú estás hablando. Cristo es nuestro representante. ¿Por qué se ha hecho nuestro representante? ¿Por qué Cristo ha podido hacerse nuestro representante? Para defendernos, para hablar de nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Pues de que se encarnó y de que se ha convertido en uno de nosotros, ha pagado nuestra deuda. Eso es Cristo acercando al hombre a Dios. ¿Vale? Dios se acerca al hombre por medio de que Dios se engendra en la segunda persona de la deidad en una persona y Él pone su tabernáculo entre nosotros. Eso es Dios acercándose al hombre. Pero ahora es el hombre acercándose a Dios por medio de que Cristo se hace cargo de nuestro pecado, Él vence la muerte y todas las cosas que ahora vamos a ver, que estamos anticipando mucho. ¿Vale? Esto es ejemplar, profundísimo. ¿Vale? Venga. Bien, pues ahora hemos estado hablando quién se engendró, por qué se engendró y para qué se engendró. Vamos a ver ahora una ramificación de el para qué se engendró. ¿Vale? Esto es una y he elegido hablarlo de una forma aparte porque merece mención aparte. ¿Vale? Vamos a hablar de el bautismo. ¿Y el para qué que hemos hecho aquí no es el para qué se engendró? ¿Cómo? ¿O lo vamos a hacer a hablar otra vez? ¿Cómo? Lo que has dicho ahora. Esto todo tiene que ver con la última parte. Ah, con el para qué se engendró. El para qué. Vale. Hemos hablado de propiciación, hemos hablado de reconciliación, hemos hablado de redención, hemos hablado de sustitución, de todas esas cosas. Eso es para qué. Vamos a hablar del bautismo de Jesús. ¿Vale? Que esto también es una ramificación de el para qué. En Mateo capítulo 3, verso 6. Mateo 3, verso 6. Y luego vamos a estar leyendo 3, 11. Y al final acabaremos con Mateo 3, 15. Venga, ¿quién tiene Mateo capítulo 3, verso 6? Si podéis leer con los micros, mucho mejor. Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por el Jordán. 3:11 y 3:15. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para confesión Para de arrepentimiento de pecados. pecados. Sí. Quítale con Nata. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento Para de pecados. arrepentimiento. Muy bien. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con él en Espíritu Santo y con fuego. Sí. Capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 11, capítulo 3, verso 15. Si el bautismo de Juan es para perdón de pecados, ¿por qué Jesús es bautizado por Juan? Hablar, sin miedo, hablar. Para seguir la ley. Al mismo nivel, Muy bien. Tenía que hacer la ley. Perfecto. Por eso él constantemente decía, dejamos que se cumpla la ley. 3.15, vamos a leer el 3.15. ¿Veis aquí también un para qué? ¿Veis en esto también un para qué? 3.15, ¿quién tiene el 3.15? Léelo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Muy bien. Jesús, O sea, todavía estaban en la ley. claro, Jesús no se bautiza o no permite que Juan lo bautice porque él tenga pecado. Él permite que... ¿hemos leído ya el 3.15? Sí. Pues léelo con el micro, porfa.
Jesús no se bautiza o no deja que Juan lo bautice porque él tenga pecado. Yo pregunto, ¿Jesús a lo largo de su existencia como buen hebreo y judío participó de la Pascua? Sí. ¿Alguien me podría decir qué representaba la Pascua? Perdón de pecados. Jesús necesitaba de la Pascua, pero él tenía que vivir como un judío, como un hebreo más, y él tenía que ser como uno de nosotros en todo. 3:15 con el micro, porfa. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Claro, Juan no entiende porque Juan sabe quién es. Juan Bautista sabe quién es Jesús. Le dice, pero ¿cómo quieres que yo te bautice a ti? Si en ti no hay pecado, en ti no hay fallo. Yo sé quién eres tú de sobra. Pero sin embargo Jesús le dice, yo no vengo a que me bautice porque en mí haya pecado. Vengo para que me bautice para que se cumpla toda la ley. ¿Vale? Ese era el objetivo por el que por el que Jesús es bautizado por Juan Bautista. Isaías 53:12, para acabar con este argumento, ¿vale? Isaías 53:12. Que alguien le lea, por favor. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien, esa parte última me gusta. Di la última parte, la última dos frases. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los transgresores. Cristo, para poder salvar al pecador, tuvo que ser contado como uno de ellos. ¿Vale? Tuvo que ser contado como uno de ellos. Juan bautiza a Cristo porque Cristo necesitaba, escuchar bien, Cristo necesitaba en todo momento empatizar con el pecador. Que el pecador sintiese que Cristo era como uno de ellos. Si Cristo dice, yo no necesito el bautismo porque yo soy santo, no se hubiese visto involucrado y no hubiese visto esa empatía del que salva con el que necesita ser salvado. Por eso es que Cristo cumple toda la ley a rajatabla para poder empatizar con el pecador y que se cumpla la Escritura. Y fue contado con los pecadores. O sea, él pasó como si fuese un pecador más, en todos los aspectos. ¿Vale? Habiendo quedado claro esto, que también es una ramificación de un para qué, ¿vale? Ahora vamos a hablar de algo muy hermoso. Ahora ya sí pasamos a... ¿en qué tres ramificaciones íbamos a hablar de cristología? La cristología estaba ramificada en 3 puntos. Uno era... muy bien. Persistencia. El segundo era... encarnación. Y el tercero... exaltación. Ahora vamos a hablar de la exaltación. ¿Vale? Ya hemos hablado de persistencia, hemos hablado de encarnación y ahora vamos a hablar de exaltación. ¿Vale? Pero inevitablemente Efesios capítulo 4 verso 9. Hay que hacer caso a la Biblia siempre. Inevitablemente, para hablar de exaltación, Efesios capítulo 4, verso 9. Quien le tenga que le lea, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Para hablar de la exaltación, primero hay que hablar de... venga, ¿tú eres capaz? Va. Antes de del descenso, ¿no? Del descenso. Del descenso. Exactamente. Dice, y eso de que subió, no es que sino que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, para hablar de la exaltación, inevitablemente tenemos primeramente que hablar del descenso
Hades o Seno de Abraham. Seol. Seol. ¿Vale? ¿No se llama el seno de Abraham entonces? El seno de Abraham es una parte de. Ahora vamos a hablar de todo esto. El lago de fuego. Para hablar del descenso, primero hay que hablar, o sea, para hablar de la exaltación, primero hay que hablar del descenso. Miren, para hablar del descenso, tenemos que hablar del Hades o Seol, que es lo mismo. El griego, para hablar de ese sitio, utiliza la palabra Hades. Pero el hebreo, para hablar de ese lugar, utiliza la palabra Seol. Para hablar de este sitio, muy importante, tanto Hades como Seol significa lugar de los muertos, o lugar donde descansan los muertos. ¿Vale? Prestad atención en los próximos 10-15 minutos porque vamos a hablar de cosas muy importantes, de cosas muy profundas, vamos a hablar de mucha Biblia y necesito que estéis prestos y atentos. ¿Vale? Para hablar de esto, lo primero que vamos a hacer es ¿qué era? ¿Qué era el Seol o el Hades? Vamos a ver qué era. Y luego vamos a ver dónde estaba. ¿Vais bien? O sea, Hades era en griego. Sí, Hades griego, Seol en hebreo. Ahora lo vamos a enseñar, ¿vale? A medida que vayamos avanzando. Primero vamos a ver qué era y luego dónde estaba. Necesito que alguien lea tranquilo, sin nervio y con el micro. Perdona, pastor, sí. No, tranquilo, ¿no? Si sabéis que no me importa. Primero vamos a ver qué era el Hades. Sí. ¿Y dónde estaba? ¿Y luego dónde estaba? Venga, va. Vamos a leer Lucas 16, 19, entero, con el micro, sin prisas, ¿vale? Lucas 16, 19. ¿Quién le tiene? Venga, leerlo, porfa. 16, 19. Sí, el 16, 19, entero la historia, ¿vale? Pero es el rico y Lázaro, ¿no? Sí. Venga. 16, Capítulo 16 a partir del 19. 19 empieza la historia. Exacto. Venga, leerlo tranquilo, sin nervios. Pero coge el micro, coge el micro. Hasta el 31. Son 12 versículos de nada. Había un hombre rico. Ahora. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, te ruego misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de los dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora
Este es consolado aquí y tú atormentado. Vale, con eso nos vale. Bien. Hemos dicho que tanto Hades como Seol es el mismo sitio, mismo lugar. El griego, que es como está escrito en el Nuevo Testamento, para referirse a ese lugar, lo denomina Hades. Pero el hebreo, que es como está escrito en el Antiguo Testamento, habla de él como Seol, que ahora lo veremos. ¿Vale? No decimos las cosas porque no las inventemos, sino porque nos apoyamos en la Escritura. Ese lugar, si habéis prestado atención a la lectura, estaba subdividido en dos partes. Esto es Hades o Seol. Esto es el lugar de tormento. Y este es el seno de Abraham. ¿Hay demonios ahí en el lugar de tormento? No. ¿Y cómo se atormenta a la gente entonces? Pues simplemente por la ira de Dios, por la separación de Dios, sabiendo que está ahí, que no... por la atormentación de la conciencia, por muchas cuestiones que ahora vamos a entrar a valorar. Pero esto es el lugar en el que iban las personas que no morían, o sea, que morían y no eran salvas. Para que tú tengas una idea, ¿vale? Este era el lugar de tormento, que era donde iban las personas que morían y no alcanzaban salvación. Y esto era el lugar de paz, o el lugar donde iban las personas que morían y alcanzaban salvación, ¿vale? Y se le denomina el seno de Abraham, ¿vale? Pero el seno de Abraham también es parte del Hades, ¿ok? Al seno de Abraham también se le llama, es parte del Hades. Tanto el lugar de tormento como el seno de Abraham, a los dos se les denomina Hades. ¿El seno? Sí, al seno de Abraham también se le llama Hades. Por eso dice que estaba separado por una sima. Exactamente. Solo que en el Hades hay un lugar que es para los que vivían en tormento y otro lugar para los que vivían de alguna forma en paz o en salvación, que no tiene nada que ver con el estado eterno glorificado de salvación, ni tampoco tiene nada que ver con el paraíso. Pero déjenme ir despacio, tranquilo, sin nervios, porque si no, lo que hacemos es atorarnos por partes, ¿vale? Esto era todo el Hades, lugar de tormento y seno de Abraham. Los que morían y no alcanzaban salvación iban al lugar de tormento. Los que morían y alcanzaban salvación iban al seno de Abraham. Ya hemos visto el para qué de ese lugar, el porqué de ese lugar. Ahora vamos a ver dónde estaba ese lugar. Vamos a ver ahora dónde estaba ese lugar. Vamos a ver dónde. Efesios capítulo 4, verso 9 y Génesis 37, 35. Efesios capítulo 4, verso 9. Y Génesis 37, 35. ¿Qué, cariño? Muy bien, pues ahora lo vamos a volver otra vez a leer. Y lo vamos a leer mucho. Venga, ¿quién le tiene, por favor? Hoy estáis muy apagados. ¿Qué os pasa? ¿Y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Con lo cual, ¿alguien podría decirme dónde estaba situado el Hades? En las partes más bajas de la tierra. ¿Vale? Ok. Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Muy bien. ¿Sabéis quién es ese? Jacob. Jacob. Le han dicho a sus hijos los malvados que tu hijo ha muerto. Y él, cuando ve la túnica ensangrentada de un animal, le hacen creer que es la sangre de su hijo
y dice, descenderé. ¿Dónde estaba el Seol? ¿En qué dirección estaba el Seol? Descendiendo. ¿Vale? Abajo a la tierra. Con lo cual ya hemos encontrado para qué servía ese lugar y dónde estaba ese lugar. ¿Vale? Descenderé. Estaba en las partes más bajas de la tierra. Lo primero que hemos hecho ha sido averiguar qué era y después dónde estaba ubicado. Ahora vamos a ver la estancia de Cristo allí. Pastor, una pregunta. ¿Y cómo sabía Jacob que era el Seol o que estaba debajo de la tierra? Pues era una creencia común judía, era pertenecía a su modo de creencia, a su doctrina, a su ley. La Biblia no se encarga de hacernos entender todo lo que ellos sabían o lo que no sabían. Lo que nosotros sí sabemos es de que no solamente lo habla Jacob, sino que también lo habla el apóstol Pablo, que también lo habla Cristo, y es algo que no solo invente Jacob, sino que lo habla Jacob y que luego lo corrobora Cristo, como hemos dicho. Luego el apóstol Pablo también lo corrobora. Por eso utilizamos muchos textos para tener muchas diferentes imágenes de una misma cuestión, que no solamente que lo diga Jacob, sino que lo corrobora tanto Cristo como el apóstol Pablo. ¿Vale? Vamos a ver qué diferencia hay entre el Hades y el Seol. Va, venga, por favor. ¿Es lo mismo? ¿Seguro? Seguro. La misma palabra, lo único negro. Me gusta mucho la tradición, ¿lo has dicho tú? ¿Qué diferencia hay, Adrián, entre el Hades y el Seol? Ninguna. Es lo mismo en griego y Exactamente. ¿Dónde estaba este lugar? En las partes más bajas de la tierra. Ahora vamos a ver, cuando Cristo permanece 3 días allí en el sepulcro, ¿alguien sabría decirme dónde fue Cristo estos 3 días? ¿Dónde estuvo Cristo estos 3 días? Pero ¿por qué no hablé? ¿Qué pasa? Llevamos 10 meses y parece como que es la primera clase que tenemos. Venga, va. Venga. Dice que estaba predicando así. ¿Cómo con eso no hablar? No creo. Yo creo que fue directo. Dijiste, cuando Jesús muere, cuando predicas, cuando Jesús muere va al fondo de la tierra, no al cielo. Yo creo que no. Que me quedé así y lo apunté en la predicación. Si se ha sometido a la ley de los Muy bien, hombres, Tania, tiene que muy bajar. bien. Muy bien. No puede ir al cielo. Aparte de que no pueda, es que tiene. Momento. ¿Cómo vence la muerte? Como Gila, a distancia, insultándola. Descendió. El argumento de la Tania es aplastante. ¿Vale? Pero todo esto lo vamos a ver bíblicamente, ¿vale? ¿Dónde estuvo Cristo en esos 3 días? En esos 3 días. Vamos a ver. Pegándose con la muerte. Hechos capítulo 2, pues aunque lo diga, aunque parezca infantil, así. Hechos capítulo 2, verso 27. Y lo vamos a cotejar con Salmos 16, 9, 10. ¿El Salmo? ¿Dónde está el Salmo? Es que verdad no está. Salmos, al Salmo le hubiese gustado mucho esta clase. 16, 9, 10. Venga, por favor. Porque no te dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde estuvo Cristo? En el Hades. ¿Lo puedes leer otra vez? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Podrías decirme quién está diciendo eso? Sí, pero ¿quién cita ese texto? Lucas. ¿Eh? Eso es Lucas, ¿no? Quien lo habla es Pedro. Aquí, claro. Sí, ahí quien está hablando es Pedro. Quien escribe, como tú bien sabes, es Lucas, Hechos de los Apóstoles. Pero Pedro... Ahí estaba predicándoles. Exactamente. Pedro está haciendo alusión a Salmos 16, 9, 10. Leerlo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma,
mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Cómo ha dicho? No dejarás mi alma en el Seol. El leto el tuyo, Echu. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Por qué? Porque es el mismo sitio, el mismo lugar. Para un hebreo le llama Seol, para un griego le dice Hades. Pero tanto Salmo 16, versos 9 y 10, como Hechos 2:27, está hablando de que Cristo estuvo allí, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Pedro hace mención de Salmos, que es una profecía de Cristo, y dice, Cristo no podía quedarse en aquel lugar. Aunque estuvo allí, no podía quedarse en aquel lugar. Vamos a ver con qué objetivo Jesús estuvo allí en aquel lugar. ¿Con qué propósito? Muy bien. Punto número 1. Tania. Lo que has dicho antes. Porque tenía que someterse a todas las leyes. Vencer la muerte. Oseas 13:14. O sea... Punto número 1. Si os dais cuenta, quitamos el aire. Bueno, que vamos a ponerlo para acá, venga. Que me entra un ataque. Rogar a Dios para que no me caiga, interceder para que no me caiga. Señor Jesús, pon tu mano. Que luego me veneno. Si veis, estamos viendo, hemos visto para qué servía el Hades, dónde estaba el Hades, Cristo estuvo en el Hades y para qué estuvo en el Hades. ¿Vale? Primer punto para el que Cristo estuvo allí en ese lugar. Oseas 13:14. Quien le tenga que le lea. Hechos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Muy bien. Ah, no, desde que soy candidato. ¿Vale? Repítelo otra vez. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Perfecto. Cristo desciende al corredor de la muerte y transcurre por el valle que cualquier mortal tiene que transcurrir después de morir para poder evidentemente enfrentarse a la muerte. Es una perogullada, pero es así. Si Cristo no se hace hombre, no puede morir. Si no muere, no se enfrenta a la muerte. Si no se enfrenta a la muerte y la vence, no nos hubiese podido transmitir la vida de la que gozamos. Entonces, cuando bajan las personas que hay aquí, ¿lo ven? Ahora vamos a hablar de eso. Dijiste una vez la muerte que era un espíritu o una persona. La muerte es un espíritu. Un espíritu, la muerte. O sea, la muerte es una ley. La muerte es una ley. Me estáis liando. La muerte es una ley, pues eso está bien. ¿Vale? La muerte es una ley, no es un espíritu. Punto número 1. Jesús va a la profundidad de la tierra para vencer a la muerte. Punto número 2. Si estoy yendo rápido me lo decís, ¿vale? De todas formas ahora hacemos un repaso rápido. Punto número 2. ¿Se ve bien desde ahí? Santos. Liberar a los santos. ¿Se ve bien desde ahí, sí o no? Es lo que te pregunto yo ahora, ¿no? O sea, ¿los predicó entonces? ¿Cómo? Que si los predicó. ¿Los predicó a los que estaban abajo? No. Que pacine. ¿Se ve bien desde ahí hecho, varón? Porque sí que estáis hablando de esto, yo sé que no estáis hablando de otra cosa. ¿Santos del Antiguo Testamento? Santos del Antiguo Testamento. Muy bien. Para liberar a los santos del Antiguo Testamento. Punto número 2. Y esto lo enseñamos con Efesios capítulo 4, versos 8 y 9, que al hecho no le gusta que repitamos este texto. Otra vez, pastor. Sí, otra vez, lo que tenemos. Somos muy pesados. ¿Lo podéis leer?
El próximo mensaje tenéis que hacer esto, ¿eh? Sí. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Te queda algún otro versículo más? Sigo. Sí, 8-9. Ah, el 8, entonces, mira. Por lo cual dice, subiendo al alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Perfecto. Liberar a los santos del Antiguo Testamento. ¿En qué hemos dicho que se subdividía el Hades? En dos zonas, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Muy bien. Cuando Jesús desciende al Hades, lo primero que hace, ¿qué hemos dicho? Lo primero que hacía. Lo primero, vencer a la muerte. Lo segundo, tras vencer a la muerte, es liberar o de alguna forma sacar a mayor esplendidez, sacar de ese lugar que todavía, aunque estaban en un gozo, no eran todavía cautivos de la muerte. ¿Por qué eran cautivos de la muerte? Que alguien me lo diga. Por el pecado. Muy bien, porque todavía la muerte no había sido vencida. Al ser vencida la muerte, Cristo ya tiene autoridad sobre ella. Pero lo vamos a leer con la Biblia, que la Biblia se explica mejor que yo. Escucha bien. Cuando Jesús desciende al Seol o al Hades, libera a los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aunque aquellos estaban en el lugar del seno de Abraham, de alguna forma no disfrutaban de la salvación, no disfrutaban de las prerrogativas que le ofrecería Cristo después de haber vencido a la muerte. Entonces, escuchad, Hebreos 4:15. Y 7:26. Vamos a leer mucha Biblia ahora, ¿vale? 7:26. Sí, y Hebreos 4:15. Y Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Quién tiene Hebreos 4:15? 15, del 53 al 57. Sí, del 55 al 57. Ahora de verdad que vamos a encontrar cosas muy importantes, ¿vale? Vamos a hablar de cosas profundas doctrinalmente acerca del descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué Cristo puede liberar a los cautivos de los santos del Antiguo Testamento? Que ahora vamos a ver el por qué todavía estaban cautivos, aunque en un estado de salud. ¿Por qué Cristo puede liberar ¿Por qué Cristo puede liberar a estos? Leedlo, por favor, Hebreos 4:15, Hebreos 7:26. Nada, estáis hoy de sosos impresionantes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda... Con el micro, Tania. Sí, ¿verdad? Que no es que leen ella. Venga, sí que vosotros no leéis. Soy unos vagos. Con el micro fuerte, va. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. 7:26 de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Perfecto, muy bien. Que los cielos. Genial. 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 23 y 24. Hechos 2,
Ahora los desarrollamos todos, ¿vale? Hechos 2, 23, 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sigo? ¿Sí? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien. ¿Te acuerdas de tu último texto que has leído? El 15, 55, 57. O muerte. Sí. ¿Dónde era él? Primera de Corintios, Vale, sí. 15:55. Escucha, no olvides tu texto tampoco. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pon el micro, Tania. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Momento, no olvides el texto, ¿vale? Dice, le está diciendo de una forma alegórica Jesús a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está? Y ahora dice el apóstol Pablo explicando, dice, ya, lees esa parte del texto, ya que el aguijón de la muerte... El aguijón es la fuerza, el gobierno, el poder que la muerte tiene. Ya que la fuerza de la muerte es... El pecado. ¡El pecado! ¿Por qué la muerte podía retener a todo el mundo que ingresaba allí? Por el pecado. Por el pecado. Lee tu texto, Hechu. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte lo retuviese? Porque en él no había pecado. Al no tener pecado, ¿cuál es la fuerza de la muerte? La fuerza de la muerte es el pecado. Al Cristo no tener pecado, dice suelto los dolores de la muerte. O sea, la muerte está diciendo, no puedo retenerlo, no tengo fuerza con él no tengo fuerza ninguna. Al no tener pecado me debilita, entonces tengo que soltarlo. ¿Vale? Ok. Ahora, Apocalipsis 1:18. ¿Es el mismo tema? Sí. 1:18. Y el que vivo, Pero leer bien, por favor. y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien. Cuando habla de que tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿a qué se está refiriendo? Cuando en la Biblia se habla de puerta o de llave, ¿de qué se está hablando? ¿De qué? Dominio, autoridad. Dice, el que está vivo, pero estuve muerto. Dice, el principio y el fin. Dice que tengo las llaves del Hades y de la muerte. Está diciendo, he descendido a la muerte y al Hades y he salido victorioso. Tengo las llaves, la autoridad, el gobierno. He ganado. Qué bien. ¿Vale? Tiene las escrituras. ¿Eh? Tiene las escrituras. Está hoy muy vulgar, ¿eh? Sigue así que no te apruebo, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver qué poder le da a Cristo esto. ¿Qué poder le da a Cristo esto? Hebreos capítulo 10, verso 4. Y Romanos 3:25. El poder de salvarnos, redimirnos, ¿no? Bueno, Chafer, tú lee. Hebreos 10:4. Romanos 3:25. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Momento. ¿Cómo has dicho? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los dos juntos no funcionáis, ¿eh? Os voy a dar para el pelo dos. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Remitía. Cubría. Toma. 1-0. Remitía. Hechu, como los niños malos, ponte aquí conmigo.
Poner uno aquí, el de los dos, me da igual. Castigado, uno de los dos. Cubría. Y si aquí me modelo, O ponte ahí donde tú quieras. O aquí. Cubría. Y porque Romanos 3:25. ¿Quién le tiene? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Muy bien. Ahora vamos a recoger todos los textos que hemos leído, ¿vale? Vamos a recoger todos los textos que hemos leído. ¿Alguien se acuerda en qué estaba dividido el Hades? Lugar de tormento. Muy bien. Y el seno de Abraham. Vale. Estos que estaban aquí en el seno de Abraham, Eran los santos. muy bien, pero todavía vivían en un estado semi de cautividad o no de esplendidez de salvación. Lee otra vez tu texto, Gary, alto y tranquilito, sin nervio. ¿El de Romanos? Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Explícame ese texto. Lo tengo que leer, pues si no me quedo así. Escucha. Venga, a ver qué... Te lo explico yo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues explícamelo tú. Está hablando de los santos, de los pecados que cometieron anteriormente, ¿no? Pues totalmente, Pachi. Y de una, Cale las uvas. Claro, estaba diciendo, estos han sido salvos mirando en la fe a la sangre del Cordero, porque, claro, Había habido Gólgota. exactamente, y la sangre de los toros y de los machos cabrios, ¿cómo te llamas, hija? No me acuerdo. Paula, la sangre de los toros y los machos cabrios, ¿qué es lo que no podía? No podía, Quitar, pero la sangre de Cristo sí puede. limpiar. Ahora, al derramarse la sangre de Cristo, los santos del Antiguo Testamento que estaban aquí en el seno de Abraham han sido ahora trasladados al... Por la sangre. Achú. Ay, qué bien. Al paraíso. Ay, qué bonito. Dime. O sea, los del antiguo. Hace mucho tiempo ayer debatíamos que cómo los del Antiguo Testamento, y se lo pregunté a ella, cómo habían sido salvos. Muy bien. Y era porque miró al sacrificio Totalmente. en el tiempo. Exactamente. Lo acaba de leer él. Dice, puesta la mirada, dice, pasó por alto los pecados de ellos en su paciencia, mirando al sacrificio de Cristo. Y estos que estaban en el seno de Abraham han sido transportados ahora al paraíso por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Ahora vamos a ver y finalizamos con esto, ¿vale? Ahora hemos entrado sin darnos cuenta, hemos incorporado un nuevo lugar a todo este entramado. Esto es una exaltación. Sí, muy bien. No pagáis. Y vi un almendro. ¿Vale? ¿Dónde estaba el Hades o el Seol? Muy bien. ¿Y el paraíso dónde está? Arriba. ¿Pero y tú cómo sabes eso? ¿Porque lo dicen en tu culto o por qué? Porque lo dice mi pacto. Está hoy regulero. Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. Pastor. ¿Y Sí, los que estaban en el lugar de tormento? se quedan allí en un lugar de tormento. Estando en el infierno. Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. Paraíso. 12. ¿Del 2 al 4? 12 del 2 al 4. ¿Le tiene, Nata? ¿No le tiene? Sí, pero no. Léelo, venga. Es loco. Pues venga, otro que lo lea. ¿Está detrás? Venga, aquí que léelo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde empieza? Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. La conozco.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde fue? Arrebatado al tercer cielo. Muy bien, entonces ya cambiamos de lugar. Ahí está, no, sigue hablando, sigue leyendo. Y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Perfecto, nos vale con eso. Nada me gloriaré. Nos vale con eso. Este texto podíamos usarlo con el texto que el Chu no quiere que repitamos, que vamos a repetir mucho. ¿Eh? Léelo. Hecho, porfa. Y eso de que subió, que es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Sí, sigue leyendo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Puede ser el mismo lugar que está hablando el Quique? Claro. ¿Qué es lo que hizo Jesús con los que estaban en el seno de Abraham? Aquí no está hablando de Jesús que es exaltado. ¿Eh? No está hablando de Jesús que es exaltado. Y no está hablando también que descendió a las partes más bajas. Sí, pero ¿qué tiene que ver con el paraíso? El paraíso no sabemos dónde está, ¿no? ¿Dónde está el paraíso? Pues te lo acabo de decir ahora mismo. En el tercer cielo. En el segundo. Hecho, 2 cielos. Dice Pablo, dice subí, pero no sabemos si subió al paraíso o si subió a donde Cristo, no sabemos dónde subió. Al mica de mi mujer. No vaya, no entendías. Ah, claro, es que si no prestáis atención, imposible que entendáis. ¿Este leído el texto también? Vale, no. El apóstol Pablo lee y dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que sí sé es que fui arrebatado al tercer cielo. Y él dice dónde fue arrebatado. Dice, fui arrebatado al paraíso. Y se metieron a ver cosas que no sé explicar. Pero él dice, ¿dónde está? Y le pone nombre. Que junto con Efesios dice, y subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Aarón, ¿qué es eso de llevar cautiva la cautividad? Pues, ahora cómo lo explico. O sea, la cautividad al pecado, llevarlo y hacerse dueño, ¿no? No. Se llevó la llave. Sí. El Estado y las personas que estaban en el seno de Abraham fueron transportados al paraíso. Tanto las personas como el estado de las personas fue transportado al paraíso. Está diciendo, llevando cautiva la cautividad. O en otro argot, matando a la muerte. Haciendo preso al prisionero. Llevando cautiva la cautividad. ¿Vale? Está hablando de que cogió a las personas que estaban en el seno de Abraham y las transportó al paraíso. ¿Dónde ha dicho que está el paraíso? ¿Lo puedo otra vez leer? Que parece que no lo hemos escuchado bien. En el tercer cielo. No había visto el paraíso, estaba ahí. Léelo otra vez, por favor. Espera, pastor, Sí, hijo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso hecho. ¿Vale? Con perdón. Tenemos que tener esto bien claro en nuestra mente. Todos los textos que hemos citado, que han sido como 10 textos, nos enseñan dónde estaba el Hades, que es lo mismo que Seol. ¿Cuál era la labor del Hades? Que era recibir a todos los muertos del Antiguo Testamento, tanto los santos como los condenados. Los santos estaban en el seno de Abraham, los condenados en el lugar de tormento. ¿Qué es lo que hace Cristo en los 3 días que está en el sepulcro? En el espíritu y el alma, porque el cuerpo de Cristo sigue allí. Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra, mata a la muerte muriendo, lleva cautiva la cautividad y restaura al paraíso a aquellos que habían sido salvos por la fe puesta en Jesús, por un sacrificio mejor que efectuaría el Hijo de Dios. Amén. ¿Vale? Y como último,
y ya seguiremos la semana que viene. Cristo fue esta última parte de para qué descendió Cristo a las partes más bajas. Tiene dos interpretaciones. Yo les voy a decir las dos y ustedes la que más les convenza, esa asumen. La tercera es Justificación. justificar a Noé. Sí. Ahora lo explico. Lee conmigo. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Y con esto acabamos. Justificar a Noé. Primera de Pedro. Ahora leemos el texto. Os doy las dos perspectivas que la mayoría de los teólogos adoptan y ustedes pues asumen la que más les convenza. Vamos a leer el texto y en base al texto interpretamos. Esa es la de que predicó. Sí. Venga, ¿quién le tiene? Por favor, que le lea. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Perfecto. Según Primera de Pedro, nos enseña que Cristo descendió a las partes más bajas, que eso ya lo hemos visto con otros textos, que bajó en el Espíritu y que predicó a los condenados del evento del diluvio. Pero yo digo, esta predicación era para salvación. Ya estaban. ¿Dónde estaban? En el tormento, o sea, en el Seol. Me gusta más el tormento, porque el Seol es todo, el tormento es una parte de él. En el tormento. Muy bien. ¿Esta predicación fue para salvación? ¿Pero predicó ahí Cristo? Eso ha dicho él. Eso dice. Los espíritus en carne. Ahora yo os doy las dos interpretaciones que hay, vosotros adoptéis la que queráis. Esta predicación, como bien dicen ellas, no puede ser para salvación, porque nosotros no creemos en el purgatorio como cree la Iglesia Católica. El que es condenado será condenado por siempre, y el que es salvo será salvo por siempre. Cuando la Iglesia dice que recibirá un juicio, es un juicio de galardón, de recompensa, no de decir tú al infierno, tú al cielo. Cuando la Iglesia accede al cielo, no accede al cielo para luego ser enviada al infierno. Ese juicio no es un juicio de condena, es un juicio de recompensa, ¿vale? El que está en el cielo va al cielo y el que está en el infierno va al infierno. O mejor dicho, el que está en el estado de condenado seguirá siempre condenado y el que está en el estado de salvo seguirá siempre salvo. Entonces, ¿a qué predica Jesús? Jesús predica los dos aspectos que hay. Y yo os digo esta, la primera que os digo es la que yo creo, ¿vale? Jesús lo que hace con la predicación es lo que he dicho aquí al principio, es justificar a Noé. De alguna forma, al pregonero que nadie creyó, al pregonero de que todo el mundo se rió, al pregonero del que todo el mundo se burló, de alguna forma, no me pregunten por qué, pero Jesús cuando defiende allí, se dirige, eso dice la Biblia, no podemos borrarlo ni hacer ninguna otra cosa. La Biblia dice que se dirigió, de entre todos los que estaban aquí, se dirigió concretamente a los diluvianos y les dijo, lo que predicó Noé era verdad, lo que él predicaba, eso era cierto, y lo justificó de alguna forma. De alguna forma, la predicación no era para salvación, sino para justificar, resarcir de alguna forma a Noé y a todos los que no creyeron a su palabra, como reivindicarles que están ahí porque no creyeron a la palabra de Noé.
¿Vale? Hay otros que dicen, pero yo esta no la creo con tanta fuerza como esta primera, aunque sí tengo que deciros de que este texto es un texto muy oscuro. ¿Por qué es un texto muy oscuro? Porque no hay ningún otro texto en la Biblia que hable de esta predicación de Jesús a aquellos encarcelados. No hay ningún texto más en la Biblia. Hay este solo texto que enseña así de una forma soslayada este hecho, ¿vale? Hay otros que dicen de que Jesús no es que predicase en el Hades a estos, sino que el Espíritu de Jesús, cuando Noé predicaba, estaba en él. Cuando Noé pregonaba, Jesús dice que estaba hablando salvación y que era el Espíritu de Cristo el que hablaba por él. Como Tomás. ¿Vale? Por eso digo que esta a mí me cuesta más creerla. Esta otra es más difícil de creer. Pero hay algunos que confían mucho en ella también. Aunque si bien es verdad que la mayoría de los teólogos más bien piensan en esta otra. De que él se dirigió a los encarcelados, a los que estaban allí atormentados, que no creyeron en Noé, y él de alguna forma les rubricó la condenación por no haber creído a su siervo. De hecho, cuando la Biblia habla de Noé, dice pregonero de justicia. Y de alguna forma Dios va a justificar, a rubricar que el mensaje de Noé fue un mensaje verdadero y cierto y que estáis aquí por no haber creído en él. ¿Vale? En la época de Noé la tierra estaba superpoblada también. Sí. Vale, esto yo lo digo porque me gusta enseñar todo lo que yo entiendo acerca de una cuestión. Pero esto, como ya he dicho, que no es una cosa que sea como la otra cosa que hemos hablado, que hay muchos textos, muchas referencias, mucha doctrina acerca de el por qué descendió, para qué descendió, qué es lo que hizo y tal, para llevar cautivo a la cautividad, matar a la muerte y demás. En esto os lo digo porque aparece en la Biblia, pero no podemos tomar mucho tiempo en un texto que la Biblia ha entendido que es un texto para él. Si la Biblia no toma mucho tiempo, nosotros tampoco vamos a tomar mucho tiempo. Si la Biblia dedicase 10 textos acerca de eso, lo estudiábamos más. Como dedica solamente uno, pues el tiempo que le vamos a dedicar a eso. No podemos omitirlo, pero tampoco podemos darle un lugar que no tiene. ¿Y los que mueren ahora, pastor? ¿Dónde van? Al paraíso. Dime. El Espíritu de Cristo. No, el texto es este. Lo único que uno lo interpretan de una forma y otro lo interpretan de otra. Solamente está ese, sí. Solamente está ese. Pero ¿cómo lo puedo reflejar? No, ningún otro más. Solamente el único texto que habla de que Cristo predicó a los encarcelados en el Hades es este. No hay ningún otro. ¿Vale? Ahora, Quique ha hecho una puntualización y ya vamos a acabar con esto. Quique ha hecho una puntualización muy bonita, y es que todos los que mueren ahora en estado de salvo ya no van al seno de Abraham, ya van al paraíso. ¿Vale? Que el paraíso tampoco es ni el estado ni el lugar de los días de la eternidad. No es el cielo, por decirlo. No es el cielo. ¿Qué es un estado? ¿Qué es un estado? Pues estoy triste, eufórico, nervioso, temeroso, llorando. Eso es un estado. ¿Y el lugar qué es? El sitio que ocupo. ¿Vale? Pues bien, el paraíso no tiene nada que ver ni en estado ni en lugar con los días de la eternidad. En los días de la eternidad el estado será superior, más amplio y de una forma más espléndida que el que tienen ahora en el paraíso. Y el lugar también será superior, más paraíso. ¿Por qué me aventuro a decir esto? Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas, pero yo voy a preparar una para vosotros. Podemos pensar que en la casa de Dios hay diferentes estancias. Sí. ¿Por qué? Hay muchas malas. Porque lo dice Cristo. La iglesia va a tener un lugar en especial. Eso ya es aventurarnos. Pero yo pienso que... Yo sí, no sé, yo sí pienso eso. Yo sí pienso eso. Sí. una pregunta.
el nuevo paraíso, el nuevo cielo, se estrenará como tal cuando la iglesia sea arrebatada. Yo pienso que eso se estrenará cuando todos los salvos de todas las edades, en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Vale? Y los que mueren porque sin cuando Cristo, hablemos de escatología, veremos que en escatología vamos a ver cómo habrá salvos por la conciencia, salvos por conciencia, salvos mediante Israel y salvos por la iglesia. Son diferentes fórmulas de salvación, aunque todos evidentemente son salvos por Cristo, ¿vale? Pero son diferentes agencias, formas y maneras de ser salvo, ¿vale? Y esto ya todo confluirá en cielo nuevo y tierra nueva. Vale, yo sé que hemos condensado mucho en muy poco tiempo, pero yo creo que hemos disfrutado. La semana que viene daremos un repaso a esto y ampliaremos un poquito más hablando del paraíso y de la exaltación y qué es lo que está haciendo Cristo en el estado glorificado. Y hablaremos del cuerpo glorificado y yo creo que necesitaremos un par de semanas más. No, los santos que ya estaban salvos no tienen cuerpo glorificado ni nada de eso entonces. Es cuando resuciten. Muy bien. Oye, Tania, ya vale, ya, despacito, Que resucitarán en una resurrección diferente que la iglesia. Claro, primero, ellos primero, luego nosotros. ¿Cómo es? Entonces ahora están dormidos, están en el paraíso. No, ellos están en un estado consciente. ¿Y por qué pone y los muertos en Cristo resucitarán? Claro, porque están muertos, tienen el están cuerpo muerto, pero el espíritu y el alma están vivos. Hay un texto que dice... Cuando la Biblia habla de que están dormidos, no está hablando de la forma en la que está, sino para hacerle entender que los que mueren en Cristo no mueren, están dormidos esperando que sean resucitados. Pero están despiertos. Ellos están gozando, disfrutando, siendo conscientes. Se refiere a que los muertos en Cristo resucitarán para ir al cielo. No, para recoger su cuerpo. Recoger su cuerpo, como Cristo, cuerpo glorificado. ¿Vale? Los santos del Antiguo Testamento, que no son iglesia, los santos del Antiguo Testamento resucitarán en una resurrección diferente a nosotros. Los primeros que resucitamos son la iglesia. Es la iglesia la primera que resucita. Te lo he dicho 3 veces y no me has hecho caso. Y los que mueren ahora, que no, sin Cristo, ¿dónde van? Al lugar de tormento. Al lugar de tormento, ¿no? Al Hades, ¿no? Que lo han ampliado, han hecho un Han hecho obra. Vale, más preguntas. Pero van al lugar del tormento porque el infierno todavía no está estrenado. El infierno tampoco está estrenado. Eso es. Ni el cielo ni el infierno. Eso es, hay que aclarar eso. Yo pensaba que lo estrenaba la iglesia. Dice que no lo estrenas tú. ¿Quién? Yo creí que el cielo como tal, el cielo en su mayor espléndido. Eso, que todo partía de cuando la iglesia era arrebatada. No. Bodas del Cordero, Eso es un lugar concreto que Cristo ha hecho para la iglesia, en el que disfrutaremos de todos esos eventos juntos con la ¿Y por qué iglesia. recoge el Señor el cuerpo cuando viene? Porque el cuerpo necesita ser transformado de esta corruptibilidad a incorruptible. El Señor necesita el cuerpo para glorificarlo. Venga, más cosas acerca de lo que hemos hablado. Sobre Noé, pero si ya estaba justificado porque murieron por el diluvio, ya sabían que Noé decía. Sí, pero de alguna forma como que aquellos o bien no se dieron por enterados, o como que Noé necesitaba, no sé, que sinceramente hay muy poca Biblia, poca no, ninguna acerca de eso. Porque si salían por todo, igual no todos vieron a Noé. Igual no todos vieron a Noé. reivindicar aquellos 100 años de predicación. Pues estuvo más de 100 años predicando. Esa es la cuestión. Y es lo más bíblico posible. Es que desde allí así, tirado así, tal, no. Se quedaban 100 años de prédica en el aire y él justificaba a Cristo a aquellos. Yo pienso esa es la interpretación más correcta y más cercana a la Biblia. De que los 100 años, el tiempo que él estuvo predicando, Dios lo justificó. Que eso se lo dice la Biblia tácitamente, que lo justificó. Venga, más cosas, por favor, venga a preguntar, que hemos hablado mucho, hemos estudiado mucho, hemos usado muchísimos textos, hemos hablado de muchísimas cosas. Vaya dos candidatos. Ahora quedáis los dos hablando en serio. Sí. Hola, líbralos.
2-0 le ganaron, toma. Ok, pues venga, nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. A la ofrenda, ¿no? Pues vosotras tenéis que hablarnos lo que queráis. Sí, venga, vamos a pasar una ofrendita, va. Yo no tengo dinero, A ver, No tengo dinero. ¿cuánto se cautiva la cautividad? Oye, cada vez que vengo al culto me quitan 2 euros. Cada vez que vengo al culto me quitan Que- como sí, 12 como euros. cuando hablo de cautiva la cautividad, Solamente son los santos. Tú también es que se llevó la... Los del Tito también tenéis que ofrendar, Que ¿eh? siempre he pensado eso, que se llevó los argumentos que tenía la muerte. Ole, Quique, ¿verdad? Yo no tengo un duro, ¿verdad? Lo que me sobra. Mira, lo del Todo Quique eso. ha puesto el mío también. todo eso, todo eso. Se llevó también, pues eso. Cautivó la cautividad, mató a la muerte. Hay mucha gente que sigue sus ideas. Claro, chico, tú también. ¿En qué me quedo? El cielo no existe estrenado, lo estrenó Jesús con uno de los que estaban en la cruz. El paraíso, dile que el paraíso. Jesús le dice, de cierto te digo que estarás En el paraíso. conmigo en el paraíso. Lo dice la frase además, en el paraíso. El cielo no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pastora, ¿qué tal estás? A ver, Samuel Duarte de Madrid. ¿Dónde te has comprado las deportivas, pastor? El chico de ese otro viaje. Un patrón. Maravilla. A ver, la clase de deportes molan, ¿eh? Un patrón de piedras de la Filadelfia. Venga, vamos a darle gracias al Señor. Samuel no te lo puede decir. Muchas gracias, Espíritu Santo. Partió una muchacha Gracias aquí por este grupo de hombres de la y iglesia mujeres, y no pudo ir. menos 2, que han venido con hambre y con deseo de tu presencia. Gracias por enseñarnos tu palabra y por dejarnos disfrutar de tus cosas. Gracias por tu pueblo y por tu espíritu en nosotros, que nos revela estos misterios que para nosotros serían inalcanzables. Gracias por todas las cosas en Cristo el Señor nuestro. Amén. Yo cogeré pulmonía, pastor, ¿eh? Así que ya...